Hello guys, remember, les dije que les iba a dejar tarea. El día de hoy estuvimos por aquí trabajando con esto, déjenme se los muestro, porque sí tenemos un montón de trabajo. Eh, ya estuvimos por ahí completando algunos de los ejercicios, déjenme quito este de aquí, eh, para que ustedes puedan ver. Ah, lo que estuvimos haciendo primero con nuestro libro. Creo que todos lo hicieron muy bien. Esta vez no salió muy bien los ejercicios. La mayoría estuvo poniendo atención. Los que no, recuerden, hay que estar muy atentos en esto. Ok, esta es la parte de lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Completamos aquí estos ejercicios. Déjenme, se los pongo para que los que no lo completaron lo puedan completar. Vean, ahí están las oraciones que hicimos. Sujin era la lista. Escribimos todo esto. Ahí pueden pausar el video para que lo completen porque recuerden, voy a revisar esos libros y hay que estar al corriente. La segunda parte de esta, iban aquí nada más a escoger, simple, a escoger una lista, ¿ok? Check, cualquiera la que quisieran. Next. Entonces, iban a reunirse en parejas y van a comparar la lista que ustedes escogieron con una de su compañero. Y me llenaron este ejercicio de aquí. Ustedes lo escribieron. Este sí no les puedo ayudar porque ustedes escribieron lo que tenía su compañero. Por ejemplo, esto sí lo puedo poner yo. My partner. ¿Se acuerdan que dijimos? Is going. Ok. Is going to take gloves. O si no tenían ese objeto en su lista, pues entonces iban a poner my partner isn't going to take gloves. De esa forma, ¿ok? Para que lo pudieran completar. Estos ejercicios, recuerden, son los que hicimos en el salón. Y ustedes pues esta vez lo hicieron muy bien, así que eso me gustó mucho. Ya después, ahorita les dije que iba a dejarles un pequeño trabajo y es este de aquí. Vamos a empezar a escuchar la lectura que se llama así, shipwreck. Chocaron, los niños chocaron con una embarcación, por eso se llama shipwreck, ¿ok? Escúchenla. Shipwrecked. ¿Ok? Esa es la primera parte. Jack and Alice were in their boat. Suddenly, there was a big storm. The waves threw the little boat up and down. Dice, Jack swam to the beach and looked around, but Alice wasn't there. He blew his whistle 3 times and waited. Then he saw something far away. It was Alice. Dice aquí, we don't have a sailboat now. What are we going to do? Let's make an SOS message. ¿Saben qué es eso? Un mensaje de rescate. SOS message. Ok, seguimos. Dice, they collected rocks and wrote SOS on the sand. Then they waited for help. By the afternoon, they were hungry and needed water. Estaban hambrientos y necesitaban agua. Look, there are some trees up there. There has to be water, said Alice. Dice, ella dijo que debería de haber agua ahí. Okay? They used the rope to climb up the rocks. Usaron la qué? La soga para escalar las piedras. On the other side, they found a river and some fruit trees. Jack climbed up a tree. Pass me the knife. Knife, el cuchillo. He shut it and he cut some fruit. Cortaron algunas frutas. Then they filled their water bottles with water from the river. Alice took out her compass.
que era el compass, ¿se acuerdan? Miren, allí la llevo en la mano, la brújula. ¿Ok? They walked for a long time. Then they saw a light. It was flashing on and off. That's the lighthouse. Come on. Lighthouse, es esta torrecita de aquí, el faro. Lighthouse, ¿ok? Officer Bond was happy to see the children. The search party found your SOS message at Pirate Bay. How did you get here? She asked. Oh, it was easy. First we found Ya le estaban contando la historia a la señorita, ¿verdad? Ok, entonces, después de haber escuchado la historia, vamos ahora sí a responder las preguntas que tenemos en la página que les encargué de tarea, que les voy a decir ahorita que contesten. Es esta de aquí. La página de ustedes es 14 and 15 y lo que tenemos que hacer es contestar. Read and circle true and false. Vamos a encerrar verdadero o falso, true or false. Y luego dice draw the children's route. My bad. Vamos a dibujar cuál fue la ruta que siguieron ellos. ¿Ok? Y al final dice find words in the story that mean. O sea que van a encontrar las palabras que signifiquen estas oraciones. A type of weather with wind and rain. Un tipo de clima con viento y lluvia. ¿Qué palabra le ponemos ahí? A message asking for help. ¿Cómo era el mensaje preguntando por ayuda? The way water in a river moves. ¿Cómo se mueve el agua en el río? When a light goes on and off. ¿Cómo se le llama cuando está haciendo esto la luz? Y a place that shines a light on the sea at night. ¿Cómo se llamaba el lugar ese donde estaba la luz? A group of people looking for the children. ¿Cómo se llamaba la gente que andaba buscando? Tiene que ver así como que algo como cuando hacemos una fiesta. ¿Ok? Bueno, esta es la página que quiero que contesten. Esta les voy a ayudar yo. Nada más este lado, la página número 14, page 14. Esa es su tarea, así que, pues bueno, hay que completarla, ¿sí? Nos vemos entonces el día de mañana. See you later, guys. Espero que la puedan completar. Bye, bye.